السلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imaginas en la mente, Dios no se asemeja a eso. Cualquier cosa que te imagines en la mente no es Dios. Y cualquiera que le atribuye un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Y Él es verídico en todo lo que es atribuido y es verídico en todo lo que ha transmitido la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que nos trae alegría. Ah, las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Dios por habernos guiado al Islam, porque el Islam es la mejor bendición. Le damos gracias a Dios que Él ha hecho nuestros corazones abiertos al Islam, que Él ha hecho nuestros corazones complacidos con el Islam, porque eso es la guianza, lo que se llama en árabe al-hidayah. Entonces, la guianza, al-hidayah, es algo que Dios crea en nuestros corazones, que hace que nuestros corazones acepten la verdad, acepten que nadie merece ser adorado excepto Dios y que Muhammad es su mensajero, porque eso es la verdad. Entonces, el ser humano, si usa su razonamiento, el ser humano, si usa la mente tal como debe usarla, puede deducir y llegar a la conclusión que nadie merece ser adorado excepto el Creador y que Muhammad es su mensajero. Y nosotros en muchas lecciones, en muchas diferentes instancias, hemos explicado eso con muchos detalles y eso es algo importante de saber hoy en día porque hoy en día hay muchas personas que, am, que salen en las redes sociales y atacan a los musulmanes y dicen mentiras acerca del Islam. Y en otros casos también ellos mencionan cosas que son verdad en el Islam, que ellos tratan de usar para criticar el Islam. Por ejemplo, tal como el hombre tener más que una esposa o ah, las conquistas islámicas usando
batalla y guerra. am, o, por ejemplo, que la mujer se tiene que poner el hijab. am, Ciertas cosas, por ejemplo, que el Islam es la única religión aceptada por Dios, que el apóstata tiene un juzgamiento de ser matado, todas esas cosas que son parte de la ley islámica, que nosotros como musulmanes lo creemos porque nosotros seguimos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces los enemigos del Islam tratan de hacer que el profeta sallallahu alaihi wasallam aparezca como una persona mala, como una persona vil, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam es la mejor creación. Entonces, para nosotros los musulmanes eso es algo evidente, algo claro para nosotros, es algo que es fácil para nosotros creerlo y entenderlo. Y eso es por la guianza. Ahora los blasfemadores, ellos no aceptan eso y ellos rechazan eso porque han sido desviados. Es decir, Dios ha hecho que los corazones de ellos rechacen el profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso es debido a la maldad y la corrupción que ese individual tiene en su corazón, lo tiene por dentro de sí mismo, que se manifiesta en rechazar el Islam. Y eso es para que nosotros, los seres humanos, las creaciones de este mundo, seamos testigos de que esas personas rechazaban el Islam y hicieron esas cosas feas acerca del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y acerca de Dios. Y eso demuestra que la gran justicia de Dios, porque esas personas que son sanas de mente y que son pubescentes y han recibido el mensaje básico del Islam y aún lo rechazan y se mueren así, esas personas van a estar en el infierno hasta sin fin. Entonces, cuando nosotros vemos eso, somos testigos de que estas personas fueron que esas personas fueron malas y que ellas rechazaron o ellos rechazaron el mensaje. Entonces, en el día del juicio, cuando son resucitados, porque ellos no van a, ellos ahora en esta vida no creen que va a haber un día del juicio. Ellos ahora en esta vida ah, están burlándose de los musulmanes porque los musulmanes creen en la próxima vida. Pero ya después de que se mueran, el blasfemador entonces va a ver la verdad, él va a ver lo que ocurre después de la muerte y va a saber. Pero ya va a ser muy tarde para él porque el tiempo en el cual el arrepentimiento es aceptado es antes de la muerte. Entonces, entonces, ya cuando se muera el blasfemador va a ver la verdad, pero ya va a ser muy tarde para que él se arrepienta. Entonces van a ser resucitados en el día del juicio y ellos van a negar. Ellos van a decir, nosotros no hicimos nada malo. Ellos van a decir que ellos no se burlaron. Ellos van a decir que no cometieron ningún pecado, pero sus cuerpos van a ser testigos de sus crímenes. Eso es también una de las sabidurías o una de las lecciones o las razones por el día del juicio, porque am, todo va a ser revelado en el día del juicio, todo secreto ah, va a ser anunciado, nadie se puede esconder. Entonces, en ese día, los que se prepararon para ese día, es decir, los musulmanes que trabajaron, los musulmanes que hicieron los buenos hechos y acumularon los buenos hechos, ellos son los que van a estar felices en ese día. Y esos son los que van a estar brillante con felicidad. Y los que no se prepararon, los que se burlaron y los que no creyeron y los que
atacaron el Islam y se pusieron opuestos al Islam, los que ah, no tenían la guianza, los que son los enemigos del Islam, ellos van a ser castigados, van a ser humillados, van a ser destruidos y van a ser castigados en el infierno hasta sin fin. Que Dios nos proteja de mí. Entonces, por eso nosotros en esta vida, lo único que podemos hacer es tomar la información, que porque es una gran bendición que nosotros hemos recibido, que nuestros corazones creen en el profeta y creen en Dios y creen en el mensaje que Dios ha revelado. Entonces, nosotros creemos esa información y hacemos también como los profetas hicieron. Ellos fueron enviados a enseñarle a la gente. Y algunos profetas fueron rechazados, algunos profetas no tenían seguidores, algunos profetas fueron humillados, algunos profetas fueron matados, asesinados, torturados. Hay un profeta que fue cortado de cabeza a pie, fue cortado en mitad, en dos partes, en dos piezas, de cabeza a pie. ¿Y por qué? Porque él está enseñando el Islam, un profeta, es decir, un hombre perfecto que fue escogido para recibir la revelación. Entonces imagínense nosotros, que no somos perfectos y no somos profetas, entonces, ¿qué es lo que nos va a ocurrir a nosotros? Si es algo que le ocurrió a los profetas, entonces también es algo que también nos puede ocurrir a nosotros, morir por defender el Islam. Pero por supuesto eso es algo que cualquier persona que tenga el corazón firme y que está apoyando la verdad, por supuesto esa persona eh, am, tiene un valor para esa persona, eso es algo que es bueno, un estatus muy alto. Entonces, por eso es tan importante tener la información, porque hay muchas personas en el internet, las redes sociales, que atacan el Islam, critican el Islam y ellos identifican el Islam con personas que no son representantes del Islam. Esos cristianos o los ateos, cuando ellos están atacando el Islam, están atacando a personajes que fingen representar el Islam, como los wahhabis, porque los wahhabis, las personas que no son musulmanes, las personas que están por fuera mirando adentro, ellos perciben que los wahhabis son los representantes del Islam, pero en realidad no son. Y entonces los cristianos salen y ellos tienen debates y ellos le dan argumentos o argumentan con los wahhabis. Y esos wahhabis, porque la creencia de ellos es corrupta y la creencia de ellos tiene contradicciones, porque no es la creencia del Islam, pero porque la gente los identifica con musulmanes, entonces esos cristianos piensan que ellos han ganado el debate contra los musulmanes, pero no es verdad. Am, entonces, por eso es importante eh, explicarle a la gente y clarificar que esas personas no, en realidad no son representantes del Islam. Am, y por eso nosotros lo que tenemos que concentrarnos es adquirir el conocimiento. Y porque es tan importante para nosotros como musulmanes. Am, en ese mismo sujeto, en ese mismo tema, ahora estamos en la época, o ya vamos a estar en la época de Rabi'un el-Awwal, que es el tercer mes lunar, que es el mes en el cual los musulmanes por todo el mundo am, celebran el Maulid. Todos los musulmanes celebran el Maulid. Entonces mañana nosotros vamos a mirar si
La creciente aparece el 3 de septiembre, después de la puesta del sol. Es una obligación comunal salir y mirar o escanear el horizonte del oeste, para ver si vemos la creciente. Si vemos la creciente, entonces el 4 de septiembre sería el primero de Rabi'un el-Awwal, que es el tercer mes lunar. Y es en ese mes en que el profeta sallallahu alayhi wasallam nació. Entonces, cuando en ese mes los musulmanes, a través de todo el mundo, porque aman al profeta sallallahu alayhi wasallam y porque quieren anunciar su gratitud a Dios por enviar a ese profeta sallallahu alayhi wasallam, los musulmanes celebran el Maulid. Y eso es algo que es bueno, algo que es beneficioso, algo que es recompensable, algo que está bien en el Islam. Pero esos wahhabis, los que reclaman ser salafis, durante esta época ellos se animan a hablar mentiras y hablar contra el Maulid, y ellos tratan de decirle a los musulmanes que celebrar el Maulid es malo. Y ellos dicen que celebrar el Maulid es blasfemia. Y dicen que celebrar el Maulid es ah, adorando a socios con Dios. Y todo eso es incorrecto, eso es mentira. Entonces, es importante para nosotros saber cómo se le responde a esas personas. Am, entonces, primero vamos a empezar con la regla, o pues el juzgamiento original. El juzgamiento original es que los asuntos o las cosas en la religión ah, son, son juzgados como permitidos o prohibidos, ah, basado en lo que el profeta sallallahu alayhi wasallam, lo que ha sido revelado a él, lo que ha sido revelado a él, lo que Dios le ha revelado a él. Y ha sido revelado al profeta sallallahu alayhi wasallam, ah, en el Corán y en el Hadith, ciertas cosas que nos indica que en el Islam de pronto hay cosas que son inventadas, que no existían antes, pero si esas cosas que fueron inventadas están en línea con la ley revelada, entonces son permitidas. Y otras cosas que son inventadas, si no están en línea con la ley islámica, entonces son rechazadas y son malas. Entonces eso existe en el Islam. Es decir, fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam, am, ese fundamental o esa cosa, esa basis. Tenemos el hadith narrado por Muslim que dice: "Man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha". Entonces este hadith, y esa es una parte pequeña del hadith, este hadith dice: cualquier persona que innova o inventa algo bueno en el Islam recibe su recompensa, y la recompensa de cualquiera que lo imite en esa cosa buena, sin que cualquiera de sus recompensas sea disminuida. Y cualquiera que se inventa una
o inventa algo malo en el Islam, recibirá el pecado y un pecado similar a todo quien lo sigue en ese pecado, sin que ninguno de sus pecados sea disminuidos. Entonces, este hadith es explícito. En este hadith, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, llamó o nos informó que hay dos tipos de cosas inventadas, dos tipos de innovaciones, la que es buena y la que es mala. Entonces, ¿cómo es que sabemos la que es buena y la que es mala? La sabemos siguiendo las reglas que fueron reveladas al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Um, ¿Por qué sabemos eso? Porque también hay otro hadith que es muy famoso, muy bien conocido, es confirmado, es auténtico, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun", lo que significa cualquiera que inventa algo en el Islam que no cumple con el Islam es rechazado. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam él nos informó que si alguien inventa algo en el Islam con una restricción, es decir, si no cumple con el Islam, es rechazado. Y el profeta no dijo cualquiera que inventa algo en el Islam es rechazado. No, él dijo cualquiera que inventa algo en el Islam que no cumple con el Islam es rechazado. Entonces eso nos indica que no todas las cosas que son inventadas en el Islam son rechazadas. Y los wahhabis no entienden eso. Ellos no entienden eso porque ellos dicen, porque ellos malentienden un hadith que ellos malinterpretan y que ellos creen que significa, o que tiene un significado sin restricción, sin estar restringido. Pero en realidad el significado de ese hadith es restringido o es especificado, tiene una especificación. Y ese hadith es آه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. En árabe hay una palabra que es dos letras, un kaf y un lam, que es un lam con una énfasis, o pues un lam que es dos lams. Y esta palabra es usada frecuentemente o originalmente en el idioma, tiene significado de todo, de ser toda inclusible. Y también muchas veces en el Corán o pues en los textos de religiosos se usa esa palabra con el significado de la mayoría. Entonces, no en todos casos es literal, no en todos casos significa todo, la excepción, en algunos casos significa la mayoría. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en ese hadith, "Kulla bid'atin dalalah", significa que la mayoría de las cosas inventadas en el Islam son desviadas porque no están cumpliendo con el, las reglas del Islam. Y entonces por eso ellos malentendieron ese hadith
y ellos es malo. Y aquí vemos el gran conflicto, porque eso es solamente uno de los ejemplos, una de las instancias en las cuales esos wahhabis malinterpretan las ah, malinterpretan los textos islámicos y causan problemas a la gente, los musulmanes se afectan y se confunden. Entonces, porque ellos son extremistas y porque ellos no están interesados en escuchar evidencia, no están interesados en aceptar la verdad, porque son extremistas y son desviados. Pero nosotros tenemos que seguir la verdad, ah, aunque ellos no la acepten. Y también tenemos que enseñar las pruebas para que cualquier persona que necesite lo pueda usar. Entonces, podemos ver claramente que no es válido interpretar el hadith كل بدعة ضلالة am, como todas las innovaciones son malas. No se puede interpretar así, no es válido. Porque si fuera ese hadith verdad, o si fuera ese hadith, si tuviera ese hadith, ese significado, entonces, si fuera literal, significa que, que el profeta alayhi wa sallam, eso es algo absurdo, eso es algo ridículo. ¿Por qué decimos ridículo? Porque am, hay tantas cosas que no existían en el tiempo del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que existieron después las por Juanes. Hay cosas que el profeta sallallahu alayhi wa sallam no las hizo, que todos los musulmanes las hacen hoy en día y nadie lo rechaza y nadie está en contra de eso. Entonces, primero decimos, y lo más fácil cuando estamos hablando con una persona que dice que cualquier cosa que el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo es prohibida, la primera cosa que le decimos es, entonces, deje la tecnología, entonces abandone la electricidad, entonces deje su celular, entonces, regrese a el tipo de vivir am, como en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando nosotros le decimos eso a los wahhabis, ellos se enojan y ellos dicen, no, eso es absurdo, eso no es lo que nosotros queremos decir, el significado no es en las cosas am, que se refieren a el mundo o o esta vida ah, mundana. Entonces aquí la persona que está usando la lógica, nosotros los musulmanes suní, entonces aquí no dejamos que ellos se escapen de esta esquinita que la tenemos, que los tenemos ahí en esa esquina. ¿Por qué? Porque ellos con sus propias palabras han confirmado que el hadith no es literal. Porque si ellos dicen todo lo que es inventado es
desviado. Ellos quieren decir con eso todo lo que el profeta no lo hizo, todo lo que fue, am, todo lo que no fue hecho por el profeta, sallallahu alayhi wasallam, ellos dicen que es prohibido. Entonces, eso no excluye las cosas de este mundo. No debería excluir, de acuerdo al entendimiento de ellos, no debería excluir automóviles, tecnología, electricidad, ah, y muchas cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca las hizo. Pero cuando uno les dice a ellos, el Instagram es una innovación, el teléfono celular es una innovación, la electricidad es una innovación, el automóvil es una innovación, ellos se van a enojar y van a decir, no, no queremos decir en las cosas de este mundo, no queremos, no nos estamos refiriendo a las cosas religiosas. Les decimos entonces, no puede decir que todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo hizo es prohibido. Entonces ustedes están diciendo que hay un gran número de asuntos que el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo, pero que son partes de nuestras vidas diarias que no son necesariamente prohibidos solamente porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo hizo. Entonces, desde ahí decimos que el reclamo de ellos, que cualquier cosa inventada es prohibida, cualquier cosa nueva en el Islam es prohibida, decimos que eso no, simplemente no es verdad. El ejemplo es las cosas de este mundo. El profeta no se montó en automóvil, el profeta no usó la electricidad, el profeta sallallahu alaihi wasallam no usó un teléfono celular. Y aún esas cosas no son necesariamente prohibidas. Por ejemplo, sería prohibido usar el teléfono para usarlo para un pecado, sí, pero en sí mismo el teléfono no es prohibido, aunque es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca lo hizo y nunca nos ordenó hacerlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo, cuando se inventen los teléfonos celulares los pueden usar. No, él no lo dijo. Entonces, ¿cómo es que podemos usar teléfonos celulares si el profeta no lo hizo? Lo podemos hacer porque el teléfono celular, es cuando le aplica la ley islámica, no es prohibido. Es decir, el celular no tiene em, una, no tiene una razón de ser prohibido en sí mismo. Sería prohibido por otros factores externos. Por ejemplo, si alguien va a usar el teléfono celular para cometer un pecado, por ejemplo, para mandarle una orden a alguien que mate a una persona o hacer algo prohibido con el teléfono. Entonces, en ese caso, usando el teléfono para eso sería un pecado, porque la persona está usando ese instrumento para cometer un pecado. Entonces, en ese caso sí, pero en sí mismo uno puede usar un teléfono. Es decir, si uno quiere usar un teléfono para, por ejemplo, dar una lección islámica, entonces es permitido. El profeta no usó un teléfono para dar lecciones islámicas. Los acompañantes no usaron los teléfonos para para dar lecciones islámicas. Los salaf, las primeras tres generaciones de musulmanes, no usaron el teléfono para dar lecciones islámicas. Pero sin embargo, es permitido. Entonces, desde ahí simplemente con eso solamente es suficiente para comprobar que el entendimiento de los wahhabis en este hadith y pues de la religión en general, en lo general, es equivocado. Entonces, ¿qué es lo que dice el wahhabi? Dice, no, no me estoy refiriendo a las cosas de este mundo, me estoy refiriendo a las cosas islámicas, las cosas religiosas. Entonces, también ahí decimos, hay tantas cosas religiosas que no fueron inventadas y no fueron ordenadas o enseñadas o practicadas por el profeta sallallahu alaihi wasallam,
pero después de su muerte fueron inventadas y fueron aceptadas. Y eso nos demuestra el, ah, la veracidad del Islam, porque el Islam es una religión que se puede implementar y se puede aplicar y se puede seguir en cualquier época, en cualquier siglo. Si hay electricidad, no hay electricidad, si hay internet, no hay internet. Nosotros hemos llegado a este tiempo, a este año, el año 2024, y no podemos fingir como si el pasado nunca ocurrió. Para llegar al 2024 pasaron años y siglos y generaciones de seres humanos vivieron y se murieron. Nosotros aquí nuestro tiempo es limitado y esas personas que vivieron antes de nosotros vivieron vidas enteras, desde nacimiento hasta muerte. Y tenían que comer y tenían que beber y tenían que usar el baño y se tenían que mover y am, tenían que viajar distancias. La diferencia es que para nosotros estamos en una época en la cual muchas de esas cosas han sido facilitadas para nosotros, pero el pasado ocurrió, si es algo que ocurrió y no se puede borrar y no se puede ignorar. Entonces, en el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, para el rezo del Jumu'ah, para el rezo del viernes, solamente había un adán. ¿Qué significa eso? Significa que solamente llamaban el adán una vez en el viernes. Es decir, una vez para el Jumu'ah. Cualquiera de ustedes que ha experienciado el rezo del Jumu'ah, el rezo del viernes, puede saber que hay un adán que se realiza cuando el tiempo de Dhuhr empieza. Y después de eso hay otro adán que se realiza cuando el imam está sentado en la plataforma, listo para empezar el discurso del Jumu'ah. Entonces hay dos adanes para el Jumu'ah, uno para el principio del tiempo y otro cuando el imam está listo, está a punto a empezar el discurso del Jumu'ah. En el tiempo solo alaihi wasallam, el único adán que existía era el adán que sonaba o que se realizaba cuando el imam estaba listo ah, cuando el imam estaba listo para empezar el discurso. Entonces, eso fue así durante la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y durante la época de Abu Bakr, y durante la época de Omar, que son más de 10 años. La época de Abu Bakr y la época de Omar son y por, por años y años y años. Y después de la muerte del profeta, sallallahu alaihi wasallam, en la época de Abu Bakr, y después de la muerte de Abu Bakr, en la época de Omar, esos son años y años y años que han pasado. Y los musulmanes practicando eso, solamente un adán. Y después de eso, durante la época de nuestro maestro Osman, él se inventó ah, hacer un segundo adán. ¿Cuál es ese segundo adán? Es cuando el tiempo de Dhuhr empieza. Porque durante el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, el profeta no hacía el adán cuando el tiempo de Dhuhr empezaba. Hacía el adán cuando el imam está listo para dar el discurso del Jumu'ah. Entonces, es decir, empieza el tiempo de Dhuhr y se empiezan a congregar, la gente empieza a congregar para escuchar el discurso del Jumu'ah
Y cuando está el imam sentado en la plataforma esperando para empezar el discurso, entonces después de eso, o en ese momento, el llamador del adán llama al adán. Y después el imam empieza su discurso y hace el discurso de Jumu'ah y después hace el rezo, como el formato que nosotros conocemos hoy. Entonces así fue durante el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, durante el tiempo de Abu Bakr, durante el tiempo de Omar. Pero en la época de Uthman, él cambió. Él, en vez de decir solamente un adán, agregó otro. Entonces empezó a llamar el adán cuando empieza el tiempo de Dhuhr y llamó el adán también cuando el imam está listo para empezar su discurso. Entonces eso es algo inventado. No es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo. No es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó hacer. Y sin embargo es algo válido y aceptado y algo que todos los musulmanes lo hacen. Hoy en día, todos los musulmanes en todo el mundo lo hacen cada Jumu'ah. Y eso fue empezado durante la época de Uthman y siguió así hasta nuestros días. Eso es un ejemplo, solamente un ejemplo. Otro ejemplo, algo que es muy, muy famoso, algo que los musulmanes lo hacen en todo el mundo también, es durante Ramadán, cuando los musulmanes rezan el rezo de Tarawih, después del rezo del anochecer, después del Isha, durante Ramadán, el imam se para después del Isha y empieza a rezar dos rocas y dice Assalamu alaikum, después dos rocas y dice Assalamu alaikum, después dos rocas y dice Assalamu alaikum, así 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, hasta llegar a 20. Eso se llama Tarawih. Entonces, durante la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo era que los musulmanes rezaban Tarawih? A veces los musulmanes rezaban individualmente. Es decir, por ejemplo, un musulmán en la mezquita estaba ahí en una esquina, en un lado de la mezquita, rezando Tarawih, él solo. Y en otro lugar de la mezquita hay, digamos, tres musulmanes rezando Tarawih juntos. Y en otro lado de la mezquita había otro musulmán solo rezando Tarawih. Y en otro lado de la mezquita había dos o tres musulmanes rezando Tarawih juntos. Y así, musulmanes individuos y musulmanes en grupos, en diferentes grupos, ah, en diferentes partes de la mezquita rezando Tarawih. Así, divididos o separados. Y solamente cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, venía a la mezquita, que los musulmanes rezaban detrás de él, por supuesto, porque cuál musulmán no le gustaría rezar detrás del profeta, sallallahu alaihi wasallam? Entonces, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, él no salía todas las noches para rezar tarawih en la mezquita. A veces él se quedaba en su cuarto, ah, que está ahí apegado al lado del masjid. A veces se quedaba en su cuarto y él no salía para rezar tarawih con ellos, él rezaba solo eh, en su cuarto. Entonces, algunas noches el profeta, sallallahu alaihi wasallam, evitaba rezar tarawih con la gente. Lo hacía a propósito, porque él no quería que el tarawih se le hiciera una obligación sobre ellos. Entonces, el profeta a propósito, sallallahu alaihi wasallam, a veces evitaba rezar el tarawih en congregación con la gente. A veces lo evitaba a propósito.
Y a veces no, a veces lo rezaba en la mezquita y la gente pues le gustaría rezar detrás de él, por supuesto. Y así fue durante la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y así fue durante la época de Abu Bakr, radiyallahu anhu, hasta que llegamos a la época de nuestro maestro Omar, radiyallahu anhu. Entonces nuestro maestro Omar tuvo la idea, él miró la situación de los musulmanes que estaban así separados y algunos de ellos rezaban Tarawih individualmente, algunos de ellos dos o tres estaban en un grupo, rezaban juntos y así estaban divididos en diferentes partes de la mezquita. Pero nuestro maestro Uthman tuvo una idea de congregarlos, hacerlos todos rezar juntos y que sean ah, y que el líder del rezo para ellos sea un imán. Es decir, que poner un imán que sea el líder del rezo para ellos y ellos lo siguen en eso. Entonces, eso fue lo que nuestro maestro Othman hizo. Él escogió el acompañante que era ah, el mejor que recita el Corán entre los acompañantes, que esa persona es muy, eh, am, tiene la mejor recitación, tiene el mejor tajwid, tiene una voz linda y una voz impactante y se memorizó todo el Corán y reconoce los diferentes estilos de recitar el Corán. Es un qari de verdad y es un hafiz de verdad. Entonces, nuestro maestro Omar, cuando él vio a los musulmanes todos juntos rezando detrás de ese imam y cómo se veía y la bondad entre los musulmanes y esta indicación, am, esta indicación aparente de la unidad y la armonía de los musulmanes en el rezo, que están congregados haciendo este rezo que es recomendado en obediencia a Dios y para recibir recompensa. Entonces, cuando nuestro maestro Omar am, vio eso, hizo un comentario y dijo: نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه. Entonces, am, eso significa en árabe, es un elogio, ah, diciendo básicamente que, que lo que esos musulmanes están haciendo, ese acto de estar rezando el tarawih en congregación detrás de un solo imam, y entonces por eso ah, por eso yani, lo que vemos hoy en día hay un imam y detrás de él 100 y detrás de él 200 y detrás de él, digamos, 7000. Es decir, la persona de pronto tiene esa cantidad de seguidores y todos están detrás de él recitando el Corán, repitiendo, digamos, después de él cuando él recita el Corán. Pero de todas maneras, la persona que reza el Tarawih en un lugar donde hay muchos musulmanes, entonces van a haber muchos musulmanes que van a rezar detrás de él. Y pues eso es algo con muchas bendiciones y es algo que ayuda a la gente y es algo que ah, es una buena innovación. Es una buena innovación. Entonces, nuestro maestro Omar se inventó eso. Nuestro maestro Omar, él sabía que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca nos entendió. ah, ah, que nuestro maestro Omar, que él
tenía esa idea y la implementó, y eso nunca fue hecho antes, es decir, nunca, los musulmanes nunca se congregaron de esa manera para rezar el tarawih detrás de un imam. Por supuesto, ah, en el pasado, pues antes de eso, ya como dijimos, algunos musulmanes en la mezquita, por ejemplo, dos o tres, rezaron juntos el tarawih. Uno rezaba individualmente, otro rezaba con otro, otro rezaba con otro, así en diferentes grupos, pero ninguno de ellos tuvo la idea de juntarse y rezar detrás de un imam, excepto nuestro maestro Omar, y cuando él era el encargado de la autoridad en la infraestructura islámica, ah, el cuando nuestro maestro Omar era el califa, con su autoridad, él ordenó que los musulmanes hicieran eso y lo hicieron. Y ningún erudito y ningún sabio del Islam y algunos compañeros que todavía estaban vivos en ese tiempo, ninguno de ellos se pararon y dijeron, ¿cómo puede hacer eso? El profeta no lo hizo, porque se está inventando cosas nuevas en la religión. No, el profeta no nos ordenó hacer eso es prohibido. Ninguno se paró y dijo eso. Ninguno se enfrentó contra nuestro maestro Omar. En vez, él mismo, nuestro maestro Omar, vio eso y dijo, qué tan buena innovación es eso. Entonces, eso es otra cosa que fue inventada en el Islam, que es buena. Otra cosa que fue inventada en el Islam, que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, no nos ordenó hacer. En vez, él trató de evitarlo. En vez, el profeta sallallahu alaihi wasallam trató de evitar salir todas las noches para rezar el tarawih con los musulmanes porque él temía que eso lo iban a hacer una obligación sobre él. Es decir, en el que Dios iba a revelar que el tarawih es una obligación. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam evitó eso. En, evitó rezar el tarawih. No significa despreciar el tarawih o no significa, ah, you know, eh, que era imperfecto antes o algo así, no. Solamente significa que Ramadán, o pues durante este tiempo, o rezar ese rezo juntos durante Ramadán, es un gran acto de recompensa. Entonces tenemos ese otro ejemplo. El primer ejemplo es am, el primer ejemplo de que no todas las cosas, no todas las cosas inventadas en el Islam son malas. El primer ejemplo que nosotros dijimos se trata del el Adán, segundo Adán durante el Jumu'ah. La segunda cosa que hemos mencionado es el segundo Adán o el rezar en congregación detrás de un imam durante el Tarawih. Y la tercera cosa que vamos a mencionar, hay muchas más cosas, pero la tercera cosa que algo es prohibido en ah, o algo, otro ejemplo de algo que fue inventado en el Islam, ah, pero que no es prohibido, son los puntos en el Corán. ¿Qué significa eso? Significa que cuando los árabes primero, o pues en el principio, los árabes no, no podían leer las palabras escritas, no podían escribir, muchos de ellos, la mayoría de ellos. Solamente ciertos árabes que fueron partes de la alta sociedad, fueron educados en el alfabeto y cómo escribir y cómo leer y todo eso, pero todos tenían una poesía, ah, los árabes de esos tiempos ah, eran expertos en el idioma. Entonces, las letras no venían con esos puntos. La letra B no tenía un punto por debajo, la letra T no tenía dos puntos por encima, la letra T no tenía bien.
o la letra T no tenía puntos. Entonces, porque ellos eran tan expertos, cuando se escribe una palabra que tiene un T o un nun o un B, pero sin los puntos, ellos automáticamente podrían saber lo que estaba escrito ahí o lo que la persona está tratando de comunicar, aunque no hayan puntos. Pero después de la época de nuestro maestro Uthman, después de la época de nuestro Imam Ali, cuando el Islam empezó a salir más y más y a ser descubierto más en diferentes países, y esas personas que no hablaban árabe, no hablaban árabe en cantidades, o pues se estaban acostumbrando al árabe y eran extranjeros, empezaron a hacer equivocaron mucho en pronunciación y muchas veces no se podían comunicar bien porque hay esa pared del idioma y sin los puntos para las personas que son nuevos en eso de pronto sería frustrante y de pronto pues abandonan el proyecto, am, abandonan la oportunidad de recibir recompensa, abandonan eso. ¿Por qué? Porque no son capaces de leerlos sin los puntos. Pero después de la época de Abu Bakr, después de la época de Omar, después de la época de Uthman, durante la época de al-Imam Ali, radiyallahu anhu, am, el Imam Ali, no, digamos, después, no sé en cuál época fue, pero sí fue después de la época de los acompañantes, o solamente quedaban algunos acompañantes, pero durante esa época, por supuesto, después de Abu Bakr, después de Uthman, después de Omar, en esa época había personas que eran capaces de leer las letras árabes sin los puntos. Pero había muchas personas que apenas estaban aprendiendo y se estaban acostumbrando al idioma árabe porque se convirtieron al Islam y nunca hablaron árabe antes. Entonces, es esos puntos que vemos debajo del zapato o de la letra, o los puntos que se ven por encima de la letra no existían en el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Porque los árabes no necesitaban, eran tan expertos en el idioma que ellos podían ver que esa palabra o esa letra ah, digamos, tiene dos puntos por encima o un punto por debajo, pues es pronunciado tal y tal. Ese experto en el idioma puede saber eso solamente por mirar a, la imagen de esas letras, aunque no hayan puntos. Entonces esos puntos fueron innovados. Entonces, ah, y sabemos que esos puntos no son prohibidos, porque cada Corán que es imprimido o que es producido tienen los puntos, tienen esos puntos. Y ningún musulmán rechaza eso. Ningún musulmán dice, el profeta no lo hizo, entonces es prohibido hacerlo. Ninguno. Entonces así vemos fácilmente que no es verdad lo que ellos dicen, los wahhabis, que ellos dicen cualquier cosa que el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo hizo, es prohibido. Y inshallah, la próxima semana vamos a hablar un poquito más de la evidencia, pero después vamos a hablar acerca de el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam y algunas de las cosas que ocurrieron durante su nacimiento. Si no hay ninguna pregunta, entonces concluimos ahí. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. वालेकुम सलाम। ठीक है।